Pues es un poquito, yo creo que lo van a considerar un poco ofensivo cuando hagamos partícipes este mensaje, cuando mostremos lo que el Señor está demandando a esta iglesia, que finalmente sabemos es a toda la iglesia universal, a la iglesia de toda generación, como vivos pero muertos, Sardis. Si yo le pregunto a usted si está vivo o muerto, ¿qué me dice? ¿Está vivo? ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí, algún muerto? Desde el punto de vista físico, no, porque usted está respirando, le palpita el corazón, algunos ya se están durmiendo, pero forman parte de las funciones del cuerpo humano. Así que si alguno se duerme, pues el que está a un lado dígale, pues están hablando de ti, ¿verdad? Pero ¿realmente de la vida que habla la palabra será la vida física o la vida espiritual? Vaya conmigo al Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, por favor, en el capítulo 3. Voy a leer una versión de Reina Valera actualizada y dice de esta manera, ¿ya lo tiene? A partir del versículo 1, escribe al ángel, acuérdese que el Señor Jesucristo le está dictando al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando nosotros leemos estos mensajes a las iglesias, pues al leerlos así como de corridito, vemos que pues hay muchas demandas, hay circunstancias que nos ponen a pensar, pero generalmente pensamos en que se lo dijo a los sardinos, sardinenses, o como sea su gentilicio, a esa iglesia de hace más de 2000 años, pero realmente los mensajes a las iglesias que estamos estudiando tienen una connotación para toda la iglesia, mis hermanos, para nosotros. Así que vamos a comenzar siempre con los antecedentes, con los contextos, para ver cuáles eran los contextos de vida de esta iglesia establecida en Sardis. Sardis, establecida al oeste de Asia Menor, en la antigüedad, así unos 500 años antes de Cristo, fue una de las más poderosas ciudades de su época en el sentido no bélico, sino material, en cuanto a riquezas. Fue capital del reino de Lidia y estaba situada en el valle de Hermo, así se llamaba, 80 kilómetros al este de Esmirna, 50 al sudeste de Tiatira. Estratégicamente ubicada en una meseta colindante a una serie de acantilados y junto a un monte llamado Temolos, pues que además le servía de protección natural, estas dos protuberancias, estos dos espacios, de ahí fluía un río llamado Pactolo, que al circundar parte de la ciudad, pasar por ella, pues la hacía prácticamente inexpugnable. Al sentirse impenetrables por la situación topográfica, los habitantes de Sardis se sentían muy seguros de no ser invadidos. Era casi imposible acceder a la ciudad que no fuera las puertas de la ciudad,
¿verdad? Pero estas estaban fuertemente resguardadas. Ahora, con esa seguridad y además contando con tantas riquezas, pues ellos tenían un alto concepto de sí mismos. Eran soberbios, eran orgullosos de todo su poder, de todo su dinero, y había un exceso de confianza en todos ellos. Esto los hizo negligentes. ¿Sí sabe usted que cuando una persona se siente muy segura, que tiene una alta estima de sí mismo, se llega a descuidar? Se siente tanto, no voltea a ver a nadie, se siente tanto que piensa que nunca le va a pasar nada, ¿verdad? Así como si estuviera tejido a mano, ¿verdad? O sea, único. Bueno, cuando alguien está con esa sobreestima, exceso de confianza, algo va a suceder. Ciro, el emperador persa, pues deseaba conquistarla, saquear sus riquezas, así que su ejército acechaba constantemente y bueno, hasta que por casualidad descubrieron un punto débil. Y fue precisamente en una de las cañadas escarpadas de los acantilados que pensaban que por ahí no se podía subir. Se cuenta que en cierta ocasión unos soldados persas que andaban merodeando vieron como un guardia bajaba por la parte del acantilado de ahí de Sardis y pues parecía inaccesible, pero iba bajando, caminando, porque iba a recoger un casco que se le había caído. Eso cuenta la historia. ¿Qué cree que pasó? Pues esa noche, soldados persas subiendo por el escarpado camino, entraron a la ciudad, someten a los guardias que estaban descuidados, ¿verdad? Nunca se imaginaron que iban a llegar por dentro, abrieron las puertas de la ciudad y así se conquistó a Sardis y saquearon todas sus riquezas en el año 549 a.C. El nombre de Sardis tiene dos significados: el remanente, pero también se traduce como los que escaparon. Si consideramos que los nombres tienen sentido en el carácter de quien porta ese carácter, pues habla mucho de la condición de la ciudad cuando el Señor está demandándole precisamente la necesidad de escapar, de la necesidad de un remanente o de que había un remanente. Y obviamente este es un mensaje directamente a una iglesia que sabía los antecedentes históricos. Una buena parte de la riqueza provenía de un trabajo artesanal que consistía en teñir paños de un color negro muy hermoso. Había una importante industria con telas, con ropajes de este color. Pero su mayor fuente de riqueza era la abundancia de oro, que se arrastraba desde las montañas en forma de pepitas por el río Pactolo. El río Pactolo, traducido, se llama portaoro, por la cantidad de oro que… ¿Se ha visto usted a los gambusinos cómo se la pasan en los… Sí, los ha visto en las películas, no creo que usted haya ido a recolectar oro, ¿verdad? Pero bueno, ahí recolectaban oro. De ahí surge la leyenda del rey Midas. ¿Quién la conoce? El hombre que se decía, el rey que se decía que todo lo que tocaba se convertía en ¿qué? En oro, hasta la comida. Dice que precisamente por eso se murió de hambre. Todo lo convertía en oro, pero se murió de hambre. Bueno, hay otra parte, hay otra versión en esta leyenda que dice que precisamente para quitarse la maldición de convertir todo en oro, fue lavándose en ese río y por eso el río tenía ¿qué? Tanto oro. Pues son historias, son leyendas. En Sardis vivió el famoso escritor griego Esopo. No sé si usted lo conoce, es autor de fábulas. Fábulas como la hormiga y la cigarra, la liebre y la tortuga, ¿verdad? Bueno, sumamente idólatras, como todas esas regiones. En Sardis había una pues diversidad de sectas, había sociedades secretas donde destacaba el culto a las estrellas. Creían en la astrología, que las estrellas dirigían el destino de la gente. La diosa principal era Artemisa o Cibel, que al igual que en Éfeso, su templo era de los más grandes en Asia. Ahí se le conocía como la Gran Madre,
a Cibele. Y su culto era tan corrupto que fue considerado uno de los más pervertidos, incluso para los libertinos romanos cuando la conquistaron. O sea, se exigía participar en todo tipo de depravación sexual en los festivales en su honor, de tal modo que había ocasiones en que algunos de los devotos, estando en una especie de trance o de frenética adoración a su diosa, eran incitados a castrarse para convertirse en sacerdotes eunucos que serían después en el templo vistiendo y viviendo como mujeres el resto de sus vidas. Era algo impresionante. Los terremotos eran frecuentes en esa región. En el año 17, hay quien dice que el 7, después de Cristo, siendo el emperador Tiberio César, la ciudad fue destruida por un sismo. Sin embargo, con todos los fondos que se juntaban de sus impuestos a Roma y la riqueza de las personas de Sardis, la reconstruyeron. Eso les llenaba de gran orgullo. Bueno, resumiendo, este era el contexto de esta ciudad, con su pasado histórico, religioso, moral, espiritual, mismo que seguía influyendo en el carácter de sus habitantes. ¿Sí sabía usted que hay muchas personas que viven mucho de sus recuerdos? Como que todo pasado fue mejor, y aunque vivieron pasados gloriosos, y puede ser una familia, puede ser una persona, puede ser una empresa, pues siguen considerando que lo que pasó fue tan bueno que como si todavía fuera presente, y no se dan cuenta de su realidad. Pero así vive mucha gente del pasado. Lamentablemente esta iglesia también, pues con el carácter de la gente de Sardis, al permitir la influencia de ese entorno que les rodeaba, fueron negligentes, se hicieron tolerantes y descuidaron su condición de ser la iglesia de Cristo. Esto, mis hermanos, es algo común que podemos ver en la actualidad. Esta negligencia, una condición en quienes les he mencionado como creyentes nominales, aquellos que al no haber escuchado el verdadero evangelio, que no conocen los fundamentos de la fe, obviamente no conocen al Señor como debe ser conocido, ni tienen una verdadera relación con Dios. Prueba de ello es que, avalados por tradiciones de alguna religión o influidos por los argumentos de alguna doctrina herética, presumen ser cristianos, pero siguen ligados al mundo, siguen buscando las cosas de abajo, las cosas vanas, y desechan el consejo y el orden de Dios. Son quienes se consideran cristianos por pertenecer a una institución que así se denomina. Se dice que es iglesia cristiana, yo entro a esa iglesia y me convierto en cristiano. Es como si yo me meto a una cochera y me convierto en coche, ¿verdad? Bueno, bajo el influjo de pastores, pseudopastores, con doctrinas desviadas, pues todavía tienen su mirada y su corazón en lo terrenal, y sus prioridades están distorsionadas. Quienes están en esa condición corren un grave riesgo, mis hermanos, ya que solamente están manifestando un cristianismo sin Cristo, una fe muerta, sin vida, la fe que surge del verdadero nacimiento, donde aparentan estar espiritualmente con vida, pero en realidad, ¿qué cree? Siguen muertos. Bajo el contexto que hemos estado siguiendo acerca de la condición de la iglesia, vemos ahora en Sardis la situación a la que ha llegado la iglesia. ¿Se acuerdan que comenzó todo cuando dejó la iglesia que Cristo fuera su primer amor? Bueno, esta decadencia ahora los lleva a parecer vivos, pero están como muertos, mostrando así cómo, al haber desviado su mirada del Señor, la decadencia sigue avanzando por la negligencia, la tolerancia al pecado, la pérdida de valores cristianos, la ausencia de temor de Dios, pero especialmente de alguien, ¿qué cree? De los pastores.
Y es algo que tenemos que poner mucha atención. No quiere decir que toda la culpa sea de ellos. Todos somos responsables de caminar nuestra fe. Todos tenemos una Biblia. Sin embargo, ¿por qué se dirige siempre el Señor al pastor? Vamos a comenzar. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Tenemos que considerar, es muy importante, mis hermanos, cómo Jesús, nuestro Señor, antes de revelar a Juan un mensaje profético tan impresionante, es el libro de Revelaciones, con todas las advertencias acerca de los últimos tiempos, con todas las señales sobre el final de todas las cosas, lo primero que hace es revelar la condición a la que había llegado la iglesia a partir de haber dejado su primer amor, de haberlo perdido. Pero lo más sorprendente, paradójico y lamentable es que los responsables directos de esta apostasía son quienes el Señor llamó, a quienes les dio el privilegio de apacentar a su iglesia, a los pastores. El Señor se identifica ahora como quien tiene la plenitud de todas las cosas. He aquí el que tiene los 7 espíritus. 7 en la Biblia habla de perfección. Por tanto, los 7 espíritus es una referencia a la plenitud del Espíritu de Dios. Es una alusión a su señorío sobre la iglesia, a su poder para confrontar la condición del hombre, redarguir el pecado, llevar al arrepentimiento y vivificar el alma. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo es el único que engendra la vida en la iglesia? O sea, no hay más fuente de vida que no sea el Espíritu de Dios. La expresión las 7 estrellas, que también se encuentra en la carta a Éfeso, ese mensaje donde a los creyentes de esta iglesia en Éfeso les demanda que por haber perdido su primer amor habían caído a un nivel espiritual tan bajo, ¿verdad?, que pues los está amonestando, pero ya a los creyentes en Sardis les declara espiritualmente muertos. Y al decirles que tiene las 7 estrellas, bueno, para los ciudadanos de Sardis era algo que identificaban. Acuérdese que ellos creían que las estrellas dirigían y guiaban los destinos de las personas. Bueno, con esta frase está diciendo que solo Él tiene en sus manos la plenitud y control de sus destinos, pero también la autoridad sobre sus mensajeros, sobre los pastores que fueron llamados por Él mismo con el compromiso de guiar, de proveer y de cuidar a su iglesia. No de abusar de ella, no de desviarla, no de hacerla caer, de hacerla tropezar. ¿Recuerda cuando el apóstol Pedro, estando ya con el Señor Jesús resucitado, en esa escena donde le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? El Señor le dice: sí, Señor, te amo. ¿Qué es lo que le dice? Apacienta mis corderos. Y se lo dice 3 veces. O sea, de ahí la importancia que el Señor da al apacentar a su iglesia, pues ¿con qué? Con la palabra de Dios. Bueno, yo conozco tus obras. Y de inmediato se va al punto central del problema, que tienes nombre que vives y estás muerto. Vemos cómo las obras vanas de esta iglesia, una conducta hipócrita, hacía que Sardis, la iglesia de Sardis, tuviese una falsa reputación. O sea, parecía tener vida. ¿A qué me refiero? Presumía ser cristiana, pero su realidad espiritual era otra. Hay muchas formas de que la gente te identifique como cristiano cuando no eres cristiano, hasta por tu piraña en el coche. Sí, te ven un pescadito y dicen: ahí va un cristiano, y no sabe ni lo que está diciendo. Por ejemplo, hay quienes al ver de lejos las actividades de alguna iglesia como esta, o verle un letrero en la puerta, pues deducen que somos cristianos, ¿sí o no? ¿Verdad? Un caminar recto, Biblia de 3 kilos al brazo, cristiano, ya, ¿verdad? Otros más cercanos
simpatizan con la iglesia, quizás la visitan ocasionalmente, y por todo lo que ven, por lo que escuchan, bueno, no tienen el discernimiento suficiente y consideran que es una iglesia aceptable, que es una iglesia cristiana. ¿Sabía que abundan los visitantes ocasionales que al impresionarse por la música, por mensajes de poder, porque normalmente van a lugares donde les hablan bonito, esas falsas promesas, el misticismo sobrenatural que maneja todo ese aparataje religioso, ellos consideran que por todas esas actividades son cristianos? ¿Sí sabía usted? Bueno, así vemos cómo la hipocresía, la religiosidad y la negligencia de lo que el Señor está acusando a la iglesia en Sardis es que estaban más preocupados en poner toda su atención a las cosas externas que les diera una imagen y no en cumplir el propósito de ser la iglesia de Cristo. Mire, a la iglesia se le encomendó una misión. Y si nosotros vemos esa condición de manera personal, ¿cuántos creyentes se preocupan más por verse bien, por dar un testimonio agradable que los haga verse aceptables ante la gente, pero descuidan lo más importante: la fe, la santidad y la relación con Dios? Y esto habla de su verdadera condición espiritual. Pero ¿sabe quién es el único que conoce todo esto? El Señor. Porque la apariencia está. De hecho, aquí todos nos vemos como cristianos. ¿Sí somos cristianos o no somos cristianos? Pero el Señor está demandando algo: que hay creyentes que parece que están vivos cuando en realidad están muertos. O sea, esta iglesia, estos hermanos en Sardis tenían un nombre, una postura social que manifestaba vida, se oían bien, se veían bien, pero profesaban una fe muerta, porque sus obras como iglesia y su conducta personal no mostraba la esencia de la iglesia, no mostraba lo que realmente el Señor demandaba. No edificaba a nadie, no extendía el reino, no eran edificados los hermanos al interior de la iglesia para cumplir con su comisión. De hecho, la iglesia en Sardis vivía tan cómodamente amoldada a esa condición, a ese entorno, al mundo que les rodeaba, que no sufría persecuciones. Ya se fijó que aquí no dice que eres perseguido, cuídate, ¿no? ¿Por qué no eran perseguidos? Porque su testimonio no confrontaba la vida de nadie, no molestaban a nadie. Por eso tampoco afectaban su entorno y eran hasta bien vistos por la sociedad. Qué lamentable es un cristiano que intenta por todos los medios verse bien y hasta ser aceptado en las sociedades, en los grupos, en los lugares donde se junta, en los lugares donde trabaja, y no marca una diferencia. Trabaja en una empresa o es socio de algún negocio y no se limita, no limita sus actividades a las cosas que realmente agradan a Dios, sino que se amalgama. Vamos a hacerle su cumpleaños, vamos a festejar las fiestas del fin de año, vamos a hacer esto. Ah, no, pero fíjate que fulanito ya es cristiano, pues a él ya no lo vamos a invitar, y por ahí escuchas, no, sí, invítenme, sí puedo ir, sí voy. Y ahí estás bien apuntado. Al contrario de ser tú el primero de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a participar de ciertas cosas. O sea, los voy a acompañar, nos tomamos el café, partimos el pastelito, pero yo me limito. Bueno, hay evidencias del cristiano que vive en el mundo, pero no se amolda al mundo. De tal manera que esta iglesia así era. Tenía una imagen muy bien vista ante la sociedad. Sin embargo, para el Señor solo era un lugar de cultos, de obras, de actividades que los hacía verse como vivos, pero muertos en cuanto a caminar conforme al propósito del Señor. Jesús le dice, yo conozco tus obras, y para ellos no hay ningún elogio, no hay nada rescatable,
No había nada que alabar. Era una iglesia patética. Era una iglesia llena de hipocresía. De tal manera que en sus obras no encontró nada rescatable que pudiera decir de ella. Los creyentes tenemos que cuidar mucho, no nuestro testimonio, mis hermanos. Hay quien está tan preocupado en cuidar su testimonio que se olvida de las cosas que realmente importan. Mire, yo le voy a decir algo con todo respeto. A la gente no le interesa su testimonio. A la gente no necesita saber su testimonio. La gente necesita conocer a Jesús. ¿Sí se da cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Y sabe cuántos pretenden evangelizar poniéndose ellos como muestra? Grave. Sí, qué bueno que el Señor te rescató. Qué bueno que el Señor, de ser un borracho, de ser un adúltero, de ser lo que sea, ahora tú tienes una nueva vida en Cristo. Sí, qué bueno. Dale la gloria a Dios y dale gracias. Pero cuando hables el Evangelio, presenta a Jesús. No te presentes tú mismo. Hubo un pastor en la iglesia en Sardis llamado Sósimo. No sé si en ese momento de escribir este mensaje él era el pastor, pero la palabra, su nombre significaba el que tiene vida. Qué patético, ¿verdad? Paradójico, en quien solamente tenía nombre del que tiene vida, pero debido a su condición espiritualmente estaba muerto. Y alguien en esas condiciones, siendo un líder espiritual, siendo un pastor, ¿qué podría predicar? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo cuidar de la iglesia si él mismo era negligente en cuidar su santidad, su relación con Dios? Porque aunque usted no lo crea, mis hermanos, y yo creo que sí me lo va a creer, el carácter del pastor va a afectar la conducta de la iglesia, ¿sí o no? Mire, el pastor tiene autoridad espiritual y cuando la ejerce en el momento de estar enseñando, de dar un consejo, la va a influir. Pero si no habla la palabra de Dios, ¿de qué la va a influir? De lo que guarda su corazón. Y si su corazón está lleno de mentira, lleno de codicia, de deshonestidad, lleno de las cosas mundanas, ¿qué cree que va a aconsejar? ¿Qué cree que va a predicar? Bueno, pues de la prosperidad, obviamente, de hacerse rico. Entonces, un ministro que solamente es un advenedizo, que solo busca su provecho, pues además de abusar de sus seguidores, los va a desviar del verdadero propósito de ser iglesia del Señor, llevándolos a una vida religiosa de apariencia piadosa que depende de obras. Mira, tienes que portarte bien, tienes que conducirte así, tienes que servir aquí, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes, porque eso es lo que agrada a Dios. No, mi hermano, tus obras son el resultado de que eres un hijo de Dios. Tú no te haces y conviertes en hijo de Dios por tus obras, es todo lo contrario. De manera, mis hermanos, que esa dependencia de las obras para agradar a Dios es solamente para aparentar una vida que no se tiene. Y eso es muy grave. Las buenas obras que los creyentes hacemos son aquellas que el Señor anticipadamente ya estableció para que camináramos en ellas, de acuerdo a la segunda a Efesios 2:10. Bueno, vemos cómo la decadencia espiritual de la iglesia, bajo la influencia y el dominio de malos siervos, se sigue recrudeciendo cada día en congregaciones que parecen todo menos la iglesia del Señor. Y vemos iglesias, y lo digo con temor y con respeto, no por lo que hacen, pero lo digo con el respeto para poder expresarles que no es un juicio ni una crítica, sino es un ruego para que cambien sus caminos. Porque hay congregaciones que parecen más clubes sociales o centros de espectáculos llenos de misticismo, donde la gente asiste solamente con la intención de pasar un buen rato, de tener amigos de élite y le digan cosas agradables. Esa no es la iglesia de Cristo. En 2 de Timoteo 4:3, acompáñeme, mire,
en este contexto, en este texto que vamos a leer, el apóstol Pablo ya está a punto de partir, ya está a punto, dice él, de ser derramado delante del Señor. Y de las instrucciones que le da a su siervo Timoteo, a su discípulo, Timoteo, que pues ya era el pastor de Éfeso, le dice lo siguiente, 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ahorita les explico a qué se refiere. Más bien, teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A esto yo le llamo una condición de oferta y demanda. Se lo voy a explicar por qué. Está diciendo Pablo que vendrá el tiempo cuando las personas no soportarán la sana doctrina. O sea, les va a doler, les va a molestar. ¿A quién no le molesta que le saquen sus trapitos al sol? A ver, ¿a quién no le molesta que el Señor le diga, si no te arrepientes, vendré a ti con juicio? Si no te arrepientes, tu condenación eterna en el infierno está asegurada. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Pero usted sí sabe eso, ¿verdad? ¿Le molesta? Pues no le molesta, por eso está aquí, porque se les habla con la verdad. Entonces dice que vendrá el tiempo que habrá gente que no soportará esa la sana doctrina, y teniendo comezón de oír, o sea, pretendiendo que le digan cosas bonitas, pues se acercarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias, así como ellos. Entonces, estos falsos maestros, estos pastores codiciosos dicen, mira, no quieren que se les hable de arrepentimiento, no quieren que les andes señalando, no quieren que les andes diciendo que la sangre de Cristo, nada de eso, no. Ellos tienen comezón de oír. Diles que van a ser exitosos. Diles que si aceptan a Cristo como Señor, en ese momento les va a ir tan bien que hasta los feos se van a casar, ¿verdad? Que las que no se han podido casar al otro día de encontrar un marido, que todo está remediado porque ya recibieron al Señor. Bueno, esas ofertas son muy deseables, pero son mentiras. Y le están diciendo a la gente que por solamente aceptar al Señor como si fuera una mercancía, su nombre está escrito en el libro de la vida. Dice que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Bueno, ahí se puede ver en estos versículos cómo exhibe a una gran cantidad de pastores, de artistas, ansiosos de ganancias deshonestas, exhibiendo una afectada espiritualidad, con un conocimiento intelectual de la palabra, sí, pero sin el discernimiento espiritual, ni temor de Dios, ni amor a la iglesia para predicarle la verdad. Y por ganancia deshonesta llevan a sus seguidores peligrosamente al terreno de la religiosidad para verse como vivos, pero ¿qué? Los dejan muertos. Un cristianismo sin Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Cuídense de esos falsos profetas que pretenden hablar de parte mía y vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, ¿qué? Los conocerán. Qué terrible, mis hermanos, es caer en el engaño que solo por pertenecer a una congregación cristiana ya eres cristiano. Pero más trágico es pretender que porque alguno se haya autonombrado pastor o siervo de Dios, lo es, pero se le puede reconocer por sus ¿qué? Por sus frutos, por lo que habla, por lo que expresa, por sus intenciones. Un verdadero siervo de Dios, en principio, tiene que ser un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo. Un siervo de Dios no se levanta a sí mismo. Es llamado por el Señor, es capacitado, respaldado y enviado por Dios a servir.
Y al ser nacido de nuevo, al ser dirigido por el Espíritu Santo, no se atrevería a ofender a Dios, ni tampoco a lastimar, engañar, abusar de la iglesia que Jesús compró con su sangre. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Que un verdadero siervo no se atrevería a lastimar a la novia de Cristo. De ahí el énfasis del Señor en cómo cuando dirigió estos mensajes al primero que hablaba, ¿a quién era? Al pastor, ¿verdad? Y por las demandas del Señor, todo indica que ese tipo de pastorado se podía identificar en esta iglesia, permitiendo la contaminación delante de ella. Sin embargo, vemos cómo el Señor sigue extendiendo su misericordia, le da la oportunidad de hacer un alto, de reflexionar, de cambiar. Y en el versículo 2 le dice: sé vigilante. Mire, vaya ahí, sé vigilante y afirma todas las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora parece que no todo estaba perdido en esta iglesia. Había algunas cosas, mis hermanos, que aún podrían rescatarse, pero necesitaban reconocerlas, afirmarse en la fe y defender aquello que aún no había sido alcanzado por su negligencia, por su pecado. De lo contrario, esas cosas también morirían. ¿Cuántos podríamos reconocer? ¿Cuántos? Que hay muchas cosas que ya han muerto en nuestra relación con Dios. Sí, somos cristianos, sí. Amamos al Señor, sí. Buscamos su rostro, buscamos su consejo, pero ¿habrá algo que se haya muerto? ¿Habrá algo que esté aletargado y que hace que algunos se hayan convertido simplemente en religiosos con raquíticas evidencias de una nueva vida en Cristo? ¿Cuántas cosas, mi hermano, consideras que se han muerto, que se han perdido? En tu manera de pensar, en tu manera de vivir, en tu manera de reaccionar, de comportarte. ¿Cómo llevas tu trabajo? ¿Cómo llevas tus relaciones? ¿Cómo eres para con tu casa, con tu familia, con tus hermanos, con la iglesia? ¿Cuántas cosas se han perdido? ¿Y qué crees? Las personas que están a tu alrededor notan algo que se ha perdido en ti. Será bueno reflexionar, incluso hasta preguntar. A mí me cuesta trabajo a veces entender esto de manera personal, porque a veces uno piensa que todo lo hace bien, que no pasa nada, que todo está bien. Pero cuando le preguntas a la persona más cercana, a la persona que sabes que te ama: oye, ¿tú crees que yo debo cambiar algo? Que las cosas, soy como me conociste. Y voy a decir: no te conozco como te conocí. Considere esto, porque el Señor en su fidelidad está dándole la oportunidad a esta iglesia de reconciliarse, para que no muera lo poco que aún queda, aquel amor, aquella pasión que alguna vez tuvieron por obedecer su palabra. Yo le pregunto a usted, mi hermano, mi hermanita, ¿cómo sigue siendo tu amor para con el Señor? ¿Cómo andas de perdón para con tus semejantes? Misericordia para tus hermanos. Para los que están sirviendo, ¿cómo sirves a Dios? ¿Con apariencia de vida, pero con un corazón frío, con hipocresía? Para esta iglesia, exhibir su condición de parecer vivos pero estar muertos fue un fuerte reproche, con la intención de despertarlos de un letargo espiritual. El Señor lo que está haciendo es denunciar un hecho, pero dando una oportunidad. Y es lo que hace con la iglesia: ve su condición. Es lo que hace con nosotros en este momento: ve nuestra condición y dice: hay cosas muy buenas que se pueden rescatar todavía. Puedes regresar, puedes retomar, puedes empezar las nuevas obras, las buenas obras con las que tú comenzaste. ¿Recuerdas tus momentos de devocional con el Señor?
esas oraciones a solas, con lágrimas, apasionadas, con amor. Ese deseo de venir a congregarte, levantarte temprano, apresurar a tus hijos. Cosas se han perdido. El Señor está siempre dando una oportunidad. Recuerdo cuando expresó a quienes lloraban por aquella pequeña, cuando el escriba llegó con el Señor y le dijo: Señor, ven a mi casa, mi hija está muriendo. Y el Señor dice: sí, voy. Pero en ese momento llega una mujer con flujo de sangre y ustedes conocen la historia. El Señor se detiene. El Señor ahí hace misericordia con esta mujer, pero pierde un tiempo valioso para este hombre que está esperando que vaya a su casa. Y le dice a uno que llega de su casa: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. El Señor dice: vamos a tu casa. Y les dice: no lloren, no está muerta, está dormida. Mis hermanos, el Señor sigue extendiendo su misericordia y nos dice: te ves como muerto, pero hay una oportunidad. Estás aletargado, estás dormido. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Qué gran oportunidad. ¿Quién la quiere agarrar? ¿Estás considerando que algo ha cambiado en ti? ¿Que algo se ha perdido? ¿Que algo se está muriendo? Mi hermano, es rescatable. Pero tienes que afirmarte. Tienes que reconocerlo. Y tienes que arrepentirte. El Señor le dijo a sus discípulos: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación, porque a decir el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor conoce nuestra condición, mis hermanos, pero Jesús nos ve con misericordia. Así se dirige a esta iglesia. La ve con misericordia y le exhorta que despierte, que sea vigilante, que afirme en su fe, porque corrían el riesgo de que todo se perdiera. Así como aquellas 5 vírgenes insensatas y negligentes, ¿sí se acuerda? Mire, estas 5, las imprudentes, religiosamente llevaban sus lámparas, conocían el ritual. Según ellas iban a encontrar las bodas con el novio, sí, pero no traían el aceite necesario para alumbrarse. ¿Qué es el aceite? ¿Qué representa el aceite en la iglesia de Cristo? Su Espíritu Santo. Y cuando nosotros pecamos, cuando nosotros somos negligentes, cuando nosotros toleramos el pecado, cuando somos como somos, cuando nuestra naturaleza caída gana, pues el Señor se contrista. Lo has provocado a celos y en ese momento estás solo y te ves como muerto. La iglesia tiene que estar lista para el retorno de su Señor. Hace un momento cantábamos: volverás. Y vaya que cantábamos con una certeza, porque es nuestra esperanza. Pero ¿cómo estamos preparados para el regreso del Señor? Estos no lo estaban. Al decirles que sus obras no estaban completas, porque les dice: tus obras no son perfectas. La palabra perfección es completo. No eran perfectas a los ojos de Dios, es porque no daban evidencia del fruto de quien ya nació de nuevo. Mi hermano, tú naciste de nuevo. Eres un hijo de Dios, ¿no? Ay, ya me espantaron. En este momento cambio la enseñanza y los evangelizo. Tú eres un hijo de Dios. Eres nacido de nuevo, mi hermano. Versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Será para nosotros este consejo? Claro, acuérdate. Acuérdate lo que escuchaste, acuérdate lo que recibiste, los consejos de Dios, acuérdate de tu pasión por el Señor, acuérdate de cómo el Señor ha estado
pues en tu vida, mi hermano, desde que Él te llamó a su presencia, a su luz admirable. Él no te ha descuidado. Lo que has recibido, lo que has oído, la palabra impuesta, dice, y guárdala, atesórala y arrepiéntete. Jesús le dijo a los efesios que por haber dejado su primer amor, si no se arrepentían, quitaría su candelero, o sea, su respaldo espiritual, los dejaría solos. Pero a los Sardis, ¿serán sardinos? Bueno, a los de Sardis les advierte de un juicio, a no ser que sus miembros dieran pruebas de su fe, frutos dignos de arrepentimiento. Los habitantes de Sardis, ya vimos el contexto histórico, ¿verdad? Los miembros de esta iglesia sabían sobre las consecuencias de no estar vigilantes, de ser descuidados ante los ataques del enemigo. Sabían, conocían la historia. Y el contexto indica que la fe de los primeros cristianos en Sardis fue firme. O sea, esta iglesia tuvo su tiempo de gloria. Por eso le dice, acuérdate. Una iglesia que comenzó bien, que caminó en las buenas obras, pero algo pasó. Y así es el caminar del creyente cuando se descuida. Comenzó bien. El Señor le dijo a los Gálatas, ustedes caminaban bien. ¿Quién los distrajo? ¿Quién los estorbó? La primera generación de cristianos en Sardis caminaba bien. Habían dejado un precedente, pero esta nueva generación, que ya había permitido la contaminación, pues se limitaba a descansar en ese pasado, descuidando, distorsionándolo todo. Por eso el Señor le dice, no necesitas escuchar cosas nuevas, no necesitas decirte otras cosas, solamente necesitas recordar el evangelio que te dio la salvación. Necesitas recordar qué fue lo que hizo que llegaras a la fe, qué fue lo que te hizo caer de rodillas cuando fuiste confrontado de pecado, y arrepiéntete por haber menospreciado una salvación tan grande. Arrepiéntete y dispone el corazón a obedecer, a comenzar a testificar como luz y sal en tu generación. Es un consejo para todos nosotros. Esta es una exhortación para la iglesia de toda generación, pero se lo vuelvo a repetir, en especial para los pastores. Son advertencias acerca del peligro de la negligencia, de la falta de atención, de la permisividad al pecado, que puede llevarlos a ellos mismos a una muerte espiritual y arrastrar a la iglesia con todo esto. Y le dice, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sí sabe usted que el Señor puede llegar en cualquier momento? Y que en ese momento usted le va a dar cuenta, ¿sí sabe? ¿Qué tal que vengan ahorita? ¿Cómo andamos de cuentas con el Señor? Sí, porque vivimos como, ¿qué cristianos somos? Pero vivimos como si el Señor no fuera a regresar nunca. Si no velas, si no afirmas tu fe, si no cambias tu conducta, si no cambias las intenciones de tu corazón y estás alerta, entonces llegaré a ti cuando menos esperas a tomarte cuentas. ¿Será que el Señor nos está recordando algo sobre la necesidad de levantarnos de una condición que tal vez esté pasando en alguno de los presentes? Que hemos dejado morir, que hemos sido permisivos, tolerantes, negligentes con nuestra fe, descuidándola. Y lo más terrible, descuidando nuestra relación con Dios. Pero parece que vivo, pero estoy muerto, aletargado. Pero mire, puede respirar, hágale así ahora, descanse, porque no es regaño,
es lo que dice la palabra. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas por los que son dignos. ¿Quién dice, está hablando de mí? No es por tus méritos, mi hermano. Son los méritos de Cristo los que te dieron un lugar con Él. Pero no tenemos por qué abusar de esa gracia. Pero sí es nuestra responsabilidad no manchar nuestras vestiduras. ¿Cuáles vestiduras? Las que te puso el Señor cuando naciste de nuevo. Las que te pusiste después de haberte despojado de las vestiduras del hombre corrupto, del hombre perverso, cuando te vestiste con las vestiduras de Cristo. Para la iglesia moribunda en Sardis no todo estaba perdido. Unos pocos miembros seguían siendo fieles al Señor. Un remanente. ¿Se acuerda lo que se traducía Sardis? El remanente. Un remanente se había guardado de no manchar sus vestiduras. ¿Qué significa? ¿Que nunca pecaban? No, mi hermano. Significa que perseveraron a pesar de las circunstancias y no deshonraron su fe. No menospreciaron ni negaron el nombre de Cristo. No se avergonzaron de ser creyentes. No se habían dejado influir por el entorno que les rodeaba. No se dejaron influir por las enseñanzas y doctrinas heréticas que ya estaban contaminando a la iglesia. No abrieron sus oídos a los falsos pastores y profetas que ya estaban ahí. ¿Cuántos pertenecen a ese remanente que no participa de lo que el mundo ofrece, que no se deja influir por sus argumentos, que busca la santidad, que guarda su corazón de toda doctrina o filosofía que atente contra el Evangelio de Cristo? Eso es no manchar las vestiduras. Y a estos el Señor les declara dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Se fija que hay dos menciones de vestidura blanca? La primera es la que tenemos aquí, la que no debemos manchar. Pero la segunda es que eterna. Al que venza, al que triunfe, será vestido eternamente con las ropas blancas. Y el que vence es el creyente que resiste hasta el final, que camina en santidad, en pureza, fiel al mensaje de la fe. Y con la frase no borraré su nombre del libro de la vida, pues es una promesa que da tranquilidad a los creyentes fieles, verdaderos, ¿verdad? Asegurándoles que están a salvo, que están seguros. ¿Por qué estamos seguros? ¿Por qué estamos a salvo? Porque Jesucristo nos redimió. Usted está a salvo, mi hermano, usted está seguro. Pero con este pasaje el Señor está mostrando la realidad de quien sí ha nacido de nuevo, pero también de quien solamente es un simpatizante del Evangelio, un creyente nominal. Y un creyente nominal, aunque esté sirviendo, aunque esté ejerciendo como pastor, si su corazón no ha cambiado, no ha dejado de ser una persona que sigue destituido de la gloria de Dios, porque no ha nacido de nuevo. Y en esa condición espiritual, su nombre nunca estuvo escrito en el libro de la vida. O sea, salieron de nosotros, ¿pero qué? No eran de nosotros. Por eso, al no ser dirigidos por el Espíritu Santo, continuaron sus caminos, maquillados de piedad. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿que no enseñamos la palabra en tu nombre? ¿Que no en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tantos milagros, o sea, cosas sobrenaturales? Entonces les diré, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad.
Parecían vivos, pero estaban muertos. Y a estos Jesús les dice: no les conocí. Y si el Señor no los conoce, al apartarlos de Él, pues no son librados de la ira de Dios. Ese es el riesgo de caer en una falsa doctrina. Ese es el riesgo de caer en esta condición de parecer vivo, pero estar muerto. Y continúa diciendo: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta frase el Señor la pronunció durante su estancia en la tierra en varias ocasiones. El Señor dijo en Lucas 12:8: les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, esto significa que no se avergüence, que camine en rectitud, que me manifieste, que me exprese. ¿Cómo vas a expresar tú al Señor? Por tus frutos, por tu conducta. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo forma en nosotros, los hijos de Dios? El carácter de Cristo. Entonces, cuando tú te muestras al mundo con todas las actividades que tengas que hacer, ¿a quién estás mostrando? El que dice: me confiese, el que me exprese, el que me manifieste. También el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. O sea, el que se oculte, el que parece que vive pero está muerto. ¿Sí se entiende la analogía? Bueno, la mayoría de los miembros de esta iglesia en Sardis estaban más interesados en esa aceptación de la sociedad, en aparentar una imagen piadosa, pero menospreciaban la obra de Cristo en sus vidas. La iglesia, para cumplir el propósito de su existencia, no necesita buscar la aceptación de la sociedad, no necesita conformarse a las costumbres para ganar adeptos, no, mis hermanos. Pablo dijo: ¿que acaso agradaré a los hombres o agradaré a Dios? Si agradara yo a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿A quién buscas agradar tú en tu diario caminar? La iglesia tiene que impactar su sociedad, no ser impactado con la sociedad. ¿Y cómo la vamos a impactar? Con una vida ordenada por el Señor, una vida santa, con un testimonio, ahí sí, un testimonio, pero congruente a la fe que decimos profesar. Eso es lo que va a mantener también la santidad y la pureza de nuestra iglesia. Que no nos veamos como vivos, pero estamos muertos. Concluimos. Es muy lamentable, mis hermanos, ver cómo en muchos creyentes, iglesias completas, se repite la situación de la iglesia en Sardis, que se ven como vivos, pero están muertos. Y más lamentable es que la causa principal es la deshonestidad, la tibieza y negligencia de quienes deberían de dar su vida por ella. Y repito, esto no convierte al pastor en responsable de todo, no, pero sí es un señalamiento directo a quienes hemos sido llamados para apacentar la iglesia del Señor. Y de eso a nosotros nos va a pedir cuentas. Mi deber está en darles el mensaje de la palabra de Dios, completo, puro, sin aderezos. Su compromiso es cumplirlo. Su compromiso es obedecerlo. Y esa es algo personal, es una decisión personal. Como pastores estamos puestos para apacentar a la grey de Dios, pero no tenemos permiso para ir a patearle la puerta de su casa y decirle cómo viva. De eso usted es responsable. Pero yo quiero cumplir y me quiero esforzar para que usted conozca todo el consejo de Dios. Y es lo que tenemos que hacer los ministros del Señor. Pero está en usted, mi hermano, el tomar esa palabra, hacerla suya, guardarla en el corazón y ponerla por obra. ¿Cuántas cosas se habrán muerto que tienen que ser restauradas y recuperadas? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
ser vestido con vestiduras blancas, que nuestro nombre no sea borrado, sino confesado por el Señor delante del Padre Celestial y sus ángeles, debe ser el anhelo principal de cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? Quien tenga oído, escuche lo que el Espíritu nos está diciendo el día de hoy. Acompáñeme a orar, por favor. Gracias a Dios. Bendito Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Siempre, Señor, edificante para nuestras vidas. Y gracias, Señor. Gracias como a esta iglesia en Sardis, aunque tú conoces las obras de cada uno de los que estamos aquí presentes, conoces nuestra condición, conoces nuestra entrada, nuestra salida, nuestros pensamientos, nuestras palabras antes que las pronunciemos. Tú lo conoces todo. Tú dices: yo conozco tus obras. Gracias, Señor, porque aún conociendo nuestras obras, tú sigues dándonos la oportunidad. Y hoy es un buen día para recordar aquello que quizás hemos olvidado. Es un buen día para afirmar y reforzar aquello que está a punto de ser muerto. Así que muchísimas gracias, Señor, por un consejo tan a tiempo, porque nos permite no solo reconciliarnos contigo, sino también empezar de nuevo. Y eso lo va a notar la gente que nos rodea. Eso va a ser un testimonio para quien incluso no nos conoce. Eso va a extender el reino. Y ese es el trabajo de la iglesia, que con su vida impacte la sociedad. Así que muchísimas gracias por seguirnos dando la oportunidad. Muchísimas gracias por seguirnos santificando. Y aunque duele la palabra, Señor, aunque duele en ocasiones, porque no deja de ser una espada, pero es una bendición que tu palabra sea la lámpara que alumbra nuestros pies. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, Señor.